Hola, ¿cómo están? Eh, este video que les presento hoy tiene como objetivo hacer una aproximación a los criterios que se deben tener en cuenta para la formulación de la pregunta y de los objetivos de investigación. Hace parte de la intencionalidad de establecer como unos criterios comunes para ir unificando eh, pues, los elementos que se deben tener en cuenta en la formulación de estos aspectos, ¿vale? Entonces, esta exposición yo quiero concentrarla en tres aspectos iniciales que ya habíamos abordado en una guía, pero que quisiera darles como un poquito más de profundidad y que de pronto pudiéramos como hacer una aproximación un poco más ejemplificada, ¿vale? Entonces, arranquemos. Una primer elemento, digamos, este primer elemento que yo quiero que abordemos o que quiero que de pronto tengamos un poco más de claridad frente a esto, es el ejercicio de la elección del tema de investigación. Entonces, esa elección del tema de investigación parte o puede partir de dos aspectos, es decir, ideas iniciales que pues cada investigador, cada persona que se está aproximando a un tema nuevo puede llegar a tener, asimismo como la necesidad de establecer justificaciones de por qué se eligen o de por qué hay una aproximación a determinados temas. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos una idea inicial, esa idea inicial puede estar mediada por experiencias previas que tengamos frente a ese tema, algún tipo de aproximación, exploraciones que hayamos podido llegar a tener en algún tipo de trabajo práctico de la universidad, etcétera, etcétera. Asimismo, es necesario establecer justificaciones frente a el porqué de la elección del tema, es decir, y aquí hay que tener claridad frente a un aspecto sustancial, y es que todos ustedes de una u otra manera se están formando en un campo disciplinar, sea en las escuelas de administración, en las escuelas de bellas artes, en las escuelas de ingeniería, etcétera, etcétera. Eh, y en ese sentido, al estar formándose en determinado campo profesional, en determinado campo disciplinario del saber, pues es necesario o se hace relevante justificar el por qué se elige un tema y tratar de establecer cuáles son las conexiones que ese tema tiene con mi formación profesional o con la formación profesional que ustedes tienen. Evidentemente la elección de los temas también tiene componentes personales, lo que les decía, hay experiencias, pero también hay intereses. Y esas justificaciones pues también pueden ir de la mano de argumentaciones de pertinencia frente a lo comunitario, es decir, porque tiene una relevancia práctica, una relevancia que puede llegar a generar algún tipo de impacto en la transformación de realidades sociales, en lo profesional, como ya lo veníamos diciendo, o en lo disciplinar, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros partimos de la elección de un tema de investigación, lo hacemos desde una posición. Y entonces, en ese sentido, si bien este diagrama que ustedes están viendo en este momento, este listado de preguntas, hace parte de procesos de investigación de carácter participativos, es decir, que involucran un componente comunitario, de una u otra manera son bastante útiles para plantear desde qué posición estamos arrancando nuestros procesos de elección de tema de investigación, es decir, de dónde partimos y en este sentido es que conocemos del tema o de la comunidad, el tipo de población, etcétera, etcétera, a través de qué mecanismos hemos definido el tema que nos interesa investigar, qué posición ocupamos eh, digamos, institucionalmente digamos en el entramado comunitario donde nos estamos vinculando para hacer esos ejercicios de investigación, si es que es del caso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto, digamos, es mucho más pertinente para determinados tipos de investigación donde el factor comunitario puede estar un poco más presente. De pronto, investigaciones más experimentales tal vez no va a ser tan pertinente. Entonces, prosigamos. Ahora bien, este sería como el segundo aspecto y tiene que ver con la formulación de la pregunta inicial. Eh, Y digamos que la formulación de una pregunta inicial de investigación tiene que estar construida
a partir de unos criterios precisos que van a determinar que exista un alto grado de éxito en la formulación de dicha pregunta, ¿sí? Entonces, inicialmente, y esto lo pueden abordar diferentes autores, yo rescato aquí algunos de los criterios que diferentes autores van a ir definiendo, y estos que me parece que son principales o iniciales, como para que nos vayamos aproximando al tema. Entonces, el primer criterio que establecen algunos autores es el criterio de claridad. Es decir, las preguntas cuando se formulan tienen que ser precisas, tienen que ser concisas y tienen que ser unívocas. ¿Qué quiere decir que sean precisas, concisas y unívocas? Básicamente que sea claro qué es lo que se quiere investigar y que cualquier persona que hace parte de una comunidad científica, al leer la pregunta de investigación que está formulando un par académico, pues sea totalmente clara y que esa persona entienda cuál es la intencionalidad que el investigador tenía cuando formuló la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, no puede tener lugar a malas interpretaciones esa pregunta en la medida en que es, digamos, la piedra angular que va a definir el camino y la ruta de investigación, que puede llegar a definirla. El segundo criterio es el de factibilidad, es decir, que sea realista. Una pregunta puede ser precisa, concisa, unívoca, pero de pronto nuestros recursos temporales y económicos no nos van a permitir desarrollarla. Entonces tenemos que ser muy pragmáticos en este sentido y las preguntas de investigación que nosotros formulemos tienen que ser realizables con los recursos que nosotros tenemos, con los recursos con los que contamos. Un tercer criterio es el criterio de pertinencia y de una u otra manera esto está definido también por otros elementos, y es las preguntas que formulamos tiene que estudiar lo que existe. Si de pronto formulamos una pregunta de investigación y las fuentes no existen, pues desafortunadamente no vamos a poder llevar a ningún término el proceso de investigación que estamos queriendo llevar. Eh, Esas preguntas tienen que estar encaminadas a comprender o a analizar algún tipo de fenómeno. No pueden ser preguntas moralizadoras, es decir, si está bien, si está mal, si es correcto o incorrecto. No pueden ser preguntas, en este caso, de carácter filosófico, es decir, pues no vamos a preguntarnos sobre el sentido de la existencia, sobre preguntas trascendentales para el ser humano, etcétera, etcétera, sino que tienen que ser preguntas que de una u otra manera en el campo de la investigación, ya sea en la administración, en la ingeniería, en las ciencias sociales, en las ciencias de la comunicación, pues nos permitan llegar a generar un proceso de construcción de conocimiento enfocado a esos campos disciplinares. Y un cuarto elemento es que permita construir lo que venía diciendo, que permita construir un conocimiento producto de investigación. Y en este sentido, las preguntas de investigación no pueden responderse con un sí y un no. Entonces, toda pregunta que se formule tiene que invitar o tiene que por lo menos evidenciar que para poder responderla se requiere de todo un proceso que no es sencillo, pero que se requiere de todo un proceso para poder darle respuesta a dicho interrogante. Entonces, una pregunta que se formule y que al final la respuesta sea sí o no, pues evidentemente no puede ser considerada una pregunta de investigación. Bien, entonces, existe una relación directa entre el tipo de pregunta que se formula, ¿sí?, y la investigación que se quiere desarrollar. Esto lo vamos a abordar un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, venía diciéndoles, la pregunta inicial, estos son otro tipo de criterios que también rescatan otros autores, y aquí hay dos argumentos clave. Entonces, por un lado, la pregunta inicial puede plantearse como un interrogante central que focaliza la atención del investigador en un punto específico y le da pautas para saber hasta cuál nivel de investigación va a llegar y cuáles objetivos se va a plantear. Es decir, la pregunta de investigación, que era lo que les venía diciendo, es capaz de definir el carácter y las condiciones que va a tener esa investigación. Es la piedra angular que le da soporte a la investigación y en función de la cual se orienta el proceso posterior. La pregunta inicial abre la investigación, orienta la metodología, guía los procedimientos y con base en él se concluye.
Es decir, y aquí yo quisiera parafrasear lo que en algún momento algún profesor a mí me decía o nos decía a nosotros cuando estábamos en algunas de las clases de metodología e investigación cuando yo estaba en la universidad, y es, si usted tiene la pregunta de investigación bien formulada, tiene el 50% de su investigación. Pues, digamos, es una especie de, este, es decir, no se puede tomar tan literalmente este tipo de argumento, de argumento, pero pues digamos es muy diciente en la medida en que una muy buena formulación de pregunta de investigación pues ya de una vez nos va delineando aspectos claves como la metodología, las fuentes que vamos a utilizar, los procedimientos, etcétera, etcétera. Estos son otros tipos de argumentos que me parece importante rescatar y es eh, relacionados también con la formulación de la pregunta de investigación. Entonces, uno de ellos es el interés real del investigador por el tema. Si nosotros llegamos a un tema de investigación y comenzamos a investigarlo por sugerencia de otra persona, porque nos sentimos coaccionados, no sé, porque era la única posibilidad para participar, por ejemplo, en el semillero, eh, tal vez no es una buena decisión continuar con el tema en el cual se va a inscribir la construcción de esa pregunta. Es decir, considere que el proceso en el cual va a estar usted involucrado de investigación eh, y en el cual usted va a dedicar una parte importante de su tiempo, de sus esfuerzos, va a estar involucrado con un tema que no es realmente de su interés, pues seguramente va a terminar abandonando. ¿Listo? Segundo, la vinculación del tema con la disciplina del investigador. Si bien hay temas que son diversos y que a veces es difícil, o bueno, no hay una justificación clara de por qué se eligen, es importante tratar de conectar y tratar sobre todo de enfocar los temas a fortalecer su formación profesional y a fortalecer los vínculos que existen entre el tema o la investigación que usted quiere desarrollar con la formación disciplinar que usted está llevando a cabo. Siguiente, la complejidad de la pregunta de investigación y el tiempo disponible. Eh, si nosotros vamos a tener un proceso que va a durar aproximadamente un año, pues tenemos que pensar que tenemos que desarrollar una pregunta o que tenemos que formular una pregunta que nos convoque a una investigación que vaya a estar encaminada a tratar de desarrollar esa pregunta o ese proceso de investigación en el tiempo que tenemos disponible. No nos podemos extender más de eso a menos que se planteen diferentes fases y ustedes más adelante lo quieran desarrollar, pero en términos prácticos hay que pensar que esa pregunta de investigación tiene que eh, tratar de responderse en el proceso de investigación en el tiempo que tenemos disponible. Eh, bien, hay otras, el grado de interés y novedad de la temática, bien, la disponibilidad de información relacionada, si no tenemos información, estas son algunas de las cosas que ya les venía diciendo, si no tenemos información que nos permita construir o que nos permita avanzar en el proceso de investigación, pues vamos a quedar cortos en el proceso. La accesibilidad de los recursos y de la información. Y aquí pues yo hago énfasis en algunas cosas que ya han venido pasando, es decir, yo puedo tener una muy buena formulación de mi pregunta de investigación, de mi proyecto de investigación, pero si no tengo equipos necesarios para poder realizar algún tipo de experimento, si no tengo, por ejemplo, el acceso a ciertos recursos que son restringidos, pues mi investigación se va a ver truncada en algún momento. ¿Vale? Continuamos. Entonces, dice, toda pregunta de investigación en su construcción, ¿sí? Debe tener en cuenta también estos criterios y estos son claves porque estos son los que van a permitir definir de manera muy clara cuál es el objeto de su investigación y sobre todo van a permitir acotar qué es lo que se quiere hacer. Es decir, va a generar de una u otra manera ese universo de sentido para la investigación. Entonces, eh, bueno, qué se quiere saber, la pregunta de investigación, que es importante saber formularla, qué se quiere saber acerca de cuál característica, en quiénes, en cuál contexto o situación y cuándo.
estos son los criterios que debe tener toda pregunta de investigación, ¿sí? En su construcción. Entonces, ¿qué se quiere saber? Toda pregunta de investigación tiene que surgir de un cómo, porque en su redacción incluso, qué relación existe entre, existe diferencia entre, entonces, cuáles, de qué manera, es decir, así tiene que comenzar cualquier pregunta de investigación, ¿sí? Y esa forma en que usted construye su pregunta de investigación, pues de una u otra manera va a definir también el tipo de investigación que quiere realizar. Entonces, un siguiente elemento es acerca de cuál característica. Entonces, esto alude al evento de estudio, es decir, a la situación, hecho, característica, proceso o comportamiento de investigar. Entonces, aquí yo quisiera tomar como ejemplo el trabajo que está haciendo una compañera de ustedes, y ella, si no mal no recuerdo, está formulando su pregunta de la siguiente manera, y es más o menos como cuál ha sido el papel de la educación a distancia en Colombia en los últimos 10 años en los procesos de inclusión social. No recuerdo si está bien la pregunta como ella la formuló, pero bueno, vamos ahí tenemos algunos de los aspectos. Entonces, planteamos inicialmente, arrancamos con cuáles, ¿sí? Y de qué característica, y es cuál es el papel de la educación. Aquí comenzamos con el papel de la educación, ¿sí? En procesos de inclusión social, en quienes, digamos, en la pregunta de ella habría que definir un poco más esto, y aquí tiene que ver con los actores sociales con los cuales se va a trabajar, o con las instituciones, con la población de estudio. ¿En cuál contexto o situación? En el ejemplo de su compañera, pues sería en el caso colombiano, y cuando pues ella hace una construcción temporal y es los últimos 10 o 15 años, ¿sí? Entonces, recapitulemos. ¿Qué se quiere saber? El fenómeno o la característica. Tiene que haber una población que esté involucrada en esa formulación de la pregunta, ¿sí? Y ojo, este modelo, digamos, está, eso sí es cierto, está de pronto un poco más enfocado en investigaciones que se aproximen más a las características de la investigación social. Eh, hay algunas investigaciones que ustedes están desarrollando donde esto tal vez no va a ser, no todos los criterios van a estar presentes, pero digamos, es necesario que tratemos de tenerlos todos en cuenta. El contexto y el tiempo de abordaje, es decir, hay que acotar eh, temporal, poblacional y contextualmente esa pregunta de investigación. Entonces, todos estos elementos también se van a ver reflejados en la construcción de los objetivos de investigación. Ya vamos a mirar un poco más eso. Bien, entonces, el tipo de pregunta que nosotros formulamos, y este ya sería el tercer elemento, y es la construcción de los objetivos de investigación, eh, el tipo de pregunta que nosotros formulamos define o puede llegar a definir desde ciertas propuestas también metodológicas el nivel y el tipo de investigación que nosotros queremos realizar. Entonces, preguntas que apuntan a interrogarse por qué hay, qué se sabe, pues establecen investigaciones de carácter exploratorios, muy iniciales. ¿Cómo es? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? ¿De qué manera? ¿Cuál? Apuntan a investigaciones de carácter descriptivo. La mayoría de las investigaciones que ustedes están haciendo están llegando a este punto, ¿sí? Lo cual no está mal. ¿En qué medida se corresponde? Pues de pronto unas investigaciones de carácter analítico, bueno, qué diferencia hay, investigaciones comparativas o qué similitudes, por qué, para hacer investigaciones de carácter explicativo, qué tan efectivo es o cuál es el impacto, bueno, podrían llegar a ser investigaciones de carácter evaluativo, ¿sí? Bien, entonces, vale. Entonces, ¿qué son objetivos de investigación? ¿Qué son los objetivos y qué persiguen? ¿Qué no son objetivos? ¿Cómo se expresan los objetivos? Y criterios para formular los objetivos de investigación. Aquí vamos a ver esto a través de un objetivo, perdón, de un ejemplo.
Entonces, no todo objetivo es un objetivo de investigación, uno puede identificar diferentes tipos de investigación y aquí vamos a verlo a través, perdón, no todos diferentes tipos de objetivos y que se expresan de diferentes maneras, así haya un elemento común, como por ejemplo en este caso que estamos mirando acá. Entonces, existen objetivos de tipo educativo y entonces, por ejemplo, hay unos que hablan, este es el ejemplo, ¿no? Por decir algo, potenciar en el educando el desarrollo de la creatividad y la responsabilidad mediante el uso de una metodología participativa. Esto es un objetivo educativo. Objetivos comunitarios, propiciar la autogestión de la comunidad mediante la elaboración y desarrollo de proyectos educativos. Esto es un objetivo comunitario. Pero un objetivo de investigación frente al caso de la educación, ¿sí? Plantearía otro tipo de cosas, y es analizar la legislación y las políticas públicas que se han implementado para la preservación del medio ambiente en Colombia en los últimos 10 años a partir de los criterios de coherencia, pertinencia, participación e impacto. Entonces, en ese sentido, tenemos el tipo de investigación que queremos realizar y toda investigación, toda formulación del objetivo de investigación tiene que arrancar por un verbo que se conjugue en infinitivo, es decir, analizar, describir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se va a analizar? Pues la legislación y las políticas públicas implementadas en Colombia en relación a la preservación del medio ambiente. ¿En dónde? En Colombia. ¿Sí? ¿Cuándo? En los últimos 10 años. ¿Sí? Y aparte de eso, pues se van a tener en cuenta criterios de coherencia, pertinencia, participación e impacto. ¿Vale? Entonces, estos son como los elementos que hacen parte de la construcción del objetivo de investigación, de la formulación de la pregunta de investigación. Es clave tenerlos en cuenta porque son los que nos van a permitir la correcta formulación de ambos. Los mismos criterios que tiene la pregunta de investigación tienen que plantearse en la formulación del objetivo de investigación, ¿sí? Es decir, es lo que nos permite construir ese objeto de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? La manera en que se quiere desarrollar, el fenómeno, digamos, como en cuestión, la población, el contexto, la delimitación temporal y la delimitación contextual, ¿vale? Entonces, estos son como algunos de los criterios, espero haya claridad frente a lo que se planteó aquí en este video. Pues cualquier duda, no duden en escribirme y obviamente todo este material aquí planteado pues va a estar apoyado de otro tipo de textos, de documentos que van a complementar los criterios que se deben tener en cuenta, ¿vale? Entonces, próximamente estaré compartiéndoles otro video ya relacionado con la formulación y el desarrollo del estado del arte, ¿vale? Muchísimas gracias.